Seguramente has escuchado la frase, ellos nos están invadiendo. Tal vez no de forma directa, tal vez solo en una mirada, un comentario, un meme, sutil, pasivo, normal. Pero, ¿y si ese miedo no fuera realmente tuyo? ¿Y si te lo hubieran sembrado mucho antes de que supieras cuestionarlo? Cada cultura tiene sus fantasmas, y uno de los más peligrosos es el miedo al extranjero. No siempre grita, a veces susurra, a través del orgullo, de la tradición, del silencio. No necesitas ser cruel para cargarlo, solo necesitas haber crecido dentro de un sistema que te enseñó quién merece pertenecer y quién no. Pero aquí viene la parte difícil. Lo que temes en los demás suele ser lo que has rechazado en ti mismo. No es ideología, es psicología. Y de la profunda, Carl Jung lo llamó proyección. Él creía que al exiliar partes de nosotros mismos, terminamos persiguiéndolas en otras personas. Inmigrantes, extraños, vecinos. No se trata de ellos, se trata de nosotros, de ti. Este video te llevará a la raíz. No a los debates superficiales, no a los titulares repetidos, sino a las historias ocultas detrás de tus reacciones y a los mitos que ni siquiera sabías que estabas viviendo. Verás cómo la pureza, el orgullo y la protección a veces no son más que máscaras para el miedo, la vergüenza y una identidad no sanada. Y al final, si tienes el valor de mirar de frente, podrías descubrir algo que muy pocos logran ver, que ese otro al que te enseñaron a temer podría ser justamente la clave para recuperar quien realmente eres. Veces tememos a personas con las que jamás hemos hablado. Un hombre en el metro con ropa distinta, una mujer hablando otro idioma en el supermercado, y algo profundo se activa sin que lo notemos. No es lógica, no es razón, es algo más antiguo que ambas. Carl Jung lo llamó la sombra colectiva, las partes de nosotros y de nuestra cultura que hemos rechazado, ocultado y luego proyectado en los demás. En la vida diaria, esto se manifiesta en gestos sutiles, mandíbulas tensas, miradas esquivas, juicios silenciosos. Para quienes viven con el estrés constante de la clase trabajadora, la presencia del extranjero puede sentirse como una amenaza a la estabilidad, pero esa amenaza muchas veces no es real, es simbólica, emocional, una proyección psíquica. Antes siquiera de preguntar quién es, ya le asignamos un papel: peligro, invasor, problema. Pero ¿y si el peligro no fuera él, sino nuestro propio miedo no procesado, disfrazado de patriotismo? Las personas que crecieron en la carencia suelen internalizar una idea silenciosa, que solo hay espacio, dinero y amor para unos pocos. Esta mentalidad de escasez alimenta el miedo al otro. Si apenas sobrevivo, ¿cómo voy a recibir a alguien más? Es una pregunta válida, pero aquí es donde entra el giro junguiano. Ese miedo no es solo económico, es arquetípico. El extranjero representa lo desconocido dentro de ti, partes de tu identidad que jamás te atreviste a explorar. Cuando alguien habla, viste o cree diferente, nos enfrenta a una verdad incómoda. Nuestra forma de vivir no es la única, y eso asusta. Jung decía que la proyección es la manera en que evitamos crecer. En lugar de mirar nuestras contradicciones, las empujamos hacia los demás, casi siempre a quien menos conocemos o más vulnerable parece. Así es como sobrevive el prejuicio inconsciente, callado, invisible y peligrosamente normal. Lo has visto. Esa incomodidad disimulada cuando contratan a un migrante. Esos comentarios airados en redes sobre ellos están tomando el control. Las bromas inofensivas en la oficina. Pero debajo de todo eso, lo que hay es miedo. No solo miedo al cambio cultural, sino al colapso de la propia identidad.
Jung dijo que usamos máscaras, personas, para sentirnos seguros, pero cuando alguien llega y no refleja esa imagen, la máscara se resquebraja y por esa grieta sale la sombra, vergüenza, envidia, dudas, curiosidad reprimida. Entonces culpamos al extranjero, porque cuestionar la historia, el país o a uno mismo duele más. Muchos trabajadores heredan esa reacción. Se transmite como un mito: ellos son diferentes, ten cuidado. Pero los mitos también pueden mentir. Y Jung nos advirtió: lo que no hacemos consciente gobierna nuestra vida. Y lo llamamos destino. Lo trágico es que, muchas veces, el extranjero encarna justo lo que nuestra cultura ha olvidado: compasión, comunidad, ritual, resiliencia. Nos incomoda no porque esté equivocado, sino porque despierta lo que hemos reprimido. Imagina a un hombre criado con la idea de que sentir es debilidad. Ve a un recién llegado llorando en público, sin vergüenza, y algo en él se revuelve. No odio, no rechazo, sino envidia. Eso es proyección. Esa es la sombra pidiendo ser escuchada. La psicología junguiana llama a esto un momento espejo, cuando el extraño refleja una parte tuya que nunca tuvo permiso de existir. Por eso los debates sobre migración no son solo políticos, son psicológicos, y si no lo entendemos, convertimos nuestro dolor interno en guerras externas. Ahora, seamos honestos. La mayoría no está pensando en el inconsciente colectivo. Están preocupados por la renta, la comida, la seguridad de sus hijos. Y por eso mismo el racismo psicológico es tan peligroso, porque opera en lo invisible, se esconde detrás de rutinas y justificaciones. Un trabajador agotado no se siente poderoso. Entonces, cuando alguien con acento consigue una oportunidad, lo vive como una nueva derrota. Pero el enemigo no es el migrante, es el sistema que enfrenta a los pobres entre sí. Jung lo dijo claro: cuando ignoramos nuestros conflictos internos, se convierten en conflictos externos. La salida no es la culpa, es la integración. Y esa integración comienza con una sola pregunta: ¿por qué esta persona me incomoda tanto? Hay una razón por la que las campañas de miedo funcionan. No apelan a la lógica, apelan al mito. El mito de la invasión, el mito de la grandeza perdida, el mito de nosotros contra ellos. Son historias viejas, repetidas por siglos. Lo nuevo es cómo se camuflan: riesgo económico, valores culturales, seguridad nacional. Pero debajo de esos términos hay símbolos. Según Jung, los mitos viven en el inconsciente colectivo y moldean la realidad sin que lo notemos. Un país no necesita declarar odio para ejercerlo. Basta con alimentar el mito. Y cuando el mito se propaga, también lo hace la sombra. En el trabajo, en casa, en línea. El resultado: división disfrazada de orgullo, miedo disfrazado de lealtad. Y aquí viene el giro que casi nadie ve. El extranjero no siempre viene de otro país. A veces, el otro es tu vecino que piensa distinto, o ese compañero de trabajo que vive como tú quisieras, pero a quien criticas. La sombra junguiana no se limita a razas o fronteras. Señala todo lo que negamos en nosotros mismos. Y cuanto más pobres y estresados estamos, más tentador se vuelve proyectar esa vergüenza en alguien más. No es maldad, es un instinto de supervivencia. Pero la supervivencia sin conciencia genera sufrimiento. El trabajo con la sombra colectiva pregunta: ¿qué parte de nosotros hemos convertido en enemigo? Y más importante aún, ¿tenemos el valor de recuperarla? Porque si no lo hacemos, el ciclo se repite: sospecha, odio, deshumanización. Ya sabemos a dónde conduce eso, pero existe otro camino, uno que Jung insinuó, aunque pocas veces detalló: la individuación colectiva. Una cultura que despierta a sus proyecciones, una sociedad que deja de reaccionar para empezar a reflexionar.
Ese camino empieza cuando una sola persona, tal vez tú, deja de señalar y empieza a mirar hacia adentro. Cuando la pregunta deja de ser ¿por qué están aquí? Y se convierte en ¿qué parte de mí he abandonado? Y ese cambio no es solo psicológico, es espiritual, es el inicio de la sanación. Pero para entender cómo esa proyección se convierte en mito y cómo los mitos gobiernan en silencio nuestras decisiones, necesitamos mirar más profundo, hacia lo que realmente separa a las culturas. Nos gusta creer que vivimos en un mundo moderno, guiado por hechos, razón y progreso. Pero detrás de cada debate sobre migración, identidad o cultura, opera algo mucho más antiguo, algo que existía antes de las leyes, antes de las fronteras, los mitos. Carl Jung decía que los mitos no son solo cuentos, son estructuras psíquicas. Moldean cómo vemos a los demás, cómo nos vemos a nosotros mismos y, lo más peligroso, cómo dividimos el mundo. Uno de los mitos más poderosos que arrastramos es el mito de la pureza. Ese susurro que dice que hay un tipo correcto de personas, una cultura limpia, una tribu original que debe protegerse a toda costa. Suena noble, pero es una ilusión, porque no existe una cultura pura, no existe una identidad fija. La humanidad siempre ha sido mezcla, migración, transformación, y aún así, ese mito sigue vivo. En la política, en las noticias, incluso en nuestras charlas cotidianas. Ese mito ya no lleva armadura, ahora lleva banderas. Frases como defender nuestros valores o preservar nuestro estilo de vida. A simple vista parecen expresiones inocentes, incluso honorables, pero en el fondo repiten un arquetipo muy antiguo. Nosotros contra ellos. El grupo de adentro y el de afuera, los elegidos y los intrusos. Jung nos advirtió que los arquetipos no son malvados, pero sí son potentes, y cuando están inconscientes se apoderan de las personas. Hacen que poblaciones enteras crean que los forasteros no son solo distintos, son una amenaza. Esa creencia se convierte en ley, luego en política, luego en actos concretos, y lo más alarmante, quienes repiten el mito muchas veces creen que hacen algo bueno, que protegen algo sagrado. Así de profundo es el condicionamiento. Los mitos no piden permiso, solo actúan, en silencio, con fuerza emocional, sin que lo notemos. Para la clase trabajadora, estos mitos resultan especialmente seductores, no por debilidad, sino por agotamiento. Cuando estás sobreviviendo al mes, criando hijos, luchando con 1000 cuentas, cualquier cosa que te dé identidad y sentido parece valiosa. El mito del nosotros ofrece pertenencia, te hace sentir parte de algo, pero todo mito tiene un precio, y el precio aquí es la división. El mito de la pureza no solo excluye al extranjero, envenena a la comunidad, siembra desconfianza entre vecinos, premia la uniformidad y castiga la diferencia, y con el tiempo hace que el mismo grupo se vuelva contra sí mismo. Esa es la tragedia que Jung vio venir, una cultura tan enfocada en protegerse que olvida cómo evolucionar. Y sin embargo, ahí sigue. Lo escuchas en comidas familiares, lo lees en comentarios en línea, lo sientes en cada discusión sobre inmigración. Esa fuerza invisible que susurra, antes estábamos mejor. ¿Mejor cuándo? Nadie lo sabe con certeza, porque ese pasado que se defiende nunca existió realmente. Es nostalgia envuelta en mito, una alucinación colectiva, y se usa para justificar la exclusión, las fronteras, el supuesto privilegio moral. Jung explicó que no solo proyectamos nuestra sombra en individuos, también en grupos enteros. Cuando una sociedad reprime su miedo, su duda, su vergüenza, busca un chivo expiatorio, el mito lo legitima, el arquetipo lo alimenta, y pronto dejamos de ver personas, solo vemos símbolos, enemigos, invasores, pero hagamos lo real.
Piensa cómo esto se manifiesta en la vida diaria. Una madre extranjera inscribe a su hijo en la escuela de tu hijo, y algunos ya murmuran. Un hombre abre un puesto de comida con especias desconocidas, y alguien comenta que es raro o demasiado. Un nombre foráneo aparece en una solicitud de empleo, y alguien dice, no encaja con nuestra cultura. No son hechos aislados, son ecos del mito, el arquetipo actuando a través de personas comunes. Y si somos sinceros, la mayoría hemos participado de esto alguna vez, incluso sin querer. Eso no debe causar culpa, es una invitación a despertar, porque lo que permanece inconsciente siempre encuentra forma de manifestarse, con o sin nuestro consentimiento. ¿Y cómo rompemos el hechizo? No gritando, no cancelando, sino nombrándolo. Jung enseñaba que el primer paso hacia la libertad es reconocer el arquetipo, mirar al mito a los ojos y decirle, te veo, y después seguir el hilo. ¿Dónde aprendí esta idea? ¿Quién me enseñó que la pureza era real? ¿Qué parte de mí está tratando de proteger? Estas preguntas importan porque traen el mito desde la sombra hacia la conciencia. Y cuando algo se ilumina, pierde fuerza. Así comienza la transformación, no con guerras externas, sino con reconciliaciones internas. Y cuando suficientes personas hacen ese trabajo, la cultura cambia. El mito deja de poseernos y empezamos a ser dueños de nosotros mismos. Pero hay otra capa. Estos mitos no solo distorsionan cómo vemos a los demás, distorsionan cómo nos vemos a nosotros. Si alguna vez sentiste que tenías que esconder tu historia, tu herencia o tu personalidad para encajar, entonces ya has sufrido bajo el peso del mito. La pureza no solo excluye al migrante, también silencia al local. Te dice, solo esta versión de ti es aceptable. Por eso tanta gente se siente falsa, desconectada, actuando. Viven un guión escrito por un mito que nunca eligieron. Jung llamaba a eso traicionar al propio ser y lo vinculaba con la depresión, la ansiedad, la rabia. El único remedio es la autenticidad, y la autenticidad comienza donde el mito termina. Entonces, la pregunta es, ¿quién serías tú sin ese mito? ¿Cómo sería tu comunidad sin ese muro invisible? ¿Quién podría ser tu amigo, tu maestro, tu pareja, si no te hubieran enseñado a temerle? La verdad es que nadie se beneficia de esta división, salvo quienes lucran con el miedo. Y el miedo solo sobrevive cuando el mito se confunde con verdad. Pero cuando una cultura empieza a ver a través del relato, a reescribirlo, ahí comienza la sanación. Y para reescribir un mito, primero hay que entender qué hace la proyección con nuestra percepción. Ese es el camino que vamos a seguir a continuación. La mayoría de las personas no cree ser parte del problema. Yo no soy racista, dicen. Trato a todos por igual. Pero según la psicología junguiana, el peligro real no está en el odio consciente, sino en la proyección inconsciente, ese hábito silencioso de colocar nuestras heridas no resueltas sobre alguien más. Creemos que estamos siendo neutrales, pero la neutralidad, en un sistema construido sobre el miedo, se convierte en complicidad. La verdad es que la sanación colectiva no empieza con leyes o protestas, empieza con el coraje de mirar hacia adentro. ¿Qué parte de mí he desterrado? ¿Qué grupo de personas he juzgado o temido en secreto? Estas preguntas no son cómodas, pero son esenciales. Porque mientras sigamos proyectando nuestra sombra hacia afuera, seguiremos recreando los mismos enemigos, los mismos conflictos, el mismo dolor, generación tras generación. Carl Jung llamaba a este proceso individuación, el camino de volverse íntegro integrando todo lo que hemos rechazado. La individuación no es un lujo espiritual para monjes o filósofos. Es una herramienta de supervivencia, especialmente para la clase trabajadora, especialmente para quienes están emocionalmente agotados.
Cuando una cultura se niega a reflexionar, convierte su dolor en culpa ajena. Y esa culpa necesita un blanco. Inmigrantes, forasteros, personas distintas, pero el sufrimiento nunca desaparece, porque nunca se trató de ellos, siempre se trató de nosotros, de lo que tememos, de lo que hemos perdido, de lo que nos avergüenza. Esa es la ironía dolorosa. Proyectar parece una defensa, pero en realidad es una forma de autodestrucción. Cuanto más proyectamos, menos crecemos. Y cuanto menos crecemos, más miedo sentimos. Piensa en el estrés diario que la mayoría de la gente carga. Sueldos bajos, jornadas largas, presión familiar, rechazo social. Ahora súmale el peso inconsciente del trauma ancestral, la vergüenza cultural y los mitos heredados. Es demasiado. Por eso tantas personas viven en modo supervivencia, aferrándose a su identidad, a su grupo. Se siente más seguro, pero es una trampa, porque el mundo cambia, nos guste o no. Nuevas caras, nuevas historias, nuevas formas de existir están llegando a nuestra puerta. Y si seguimos reaccionando con proyección en lugar de reflexión, quedaremos atrapados en un ciclo de miedo y división. La sanación comienza cuando entendemos que nadie viene a robarnos nuestra identidad. Vienen a cuestionarla, a expandirla y tal vez a completarla. La individuación propone algo radical, que seamos curiosos en lugar de defensivos, que dejemos de reaccionar y comencemos a observar, no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. ¿Por qué me puse tenso cuando esa persona entró? ¿Por qué me incomoda ese acento? ¿Qué historia me estoy contando sobre ellos? ¿Y de dónde vino esa historia? Estas preguntas abren una puerta, nos llevan del prejuicio inconsciente a la elección consciente, del mito heredado a la verdad personal. Y ese cambio no es solo intelectual, es emocional, espiritual. Recupera tu poder, porque la proyección te lo roba. Te convierte en marioneta del dolor antiguo, pero la reflexión te lo devuelve, te hace responsable, sí, pero también libre. Algunas personas se resisten a este camino. Es demasiado abstracto, dicen, demasiado blando. Pero dejemos algo claro. La individuación no es debilidad, es una guerra contra la ignorancia interna, contra generaciones de silencio, contra la mentira fácil de culpar a otros. Quien decide enfrentar sus proyecciones está haciendo un trabajo sagrado. No solo para sí mismo, sino para su familia, sus hijos, su cultura. Jung creía que cada acto de trabajo interior genera ondas hacia afuera. Una persona integrada puede transformar un hogar, un vecindario, una nación, pero debemos estar dispuestos a enfrentar la incomodidad, a reconocer que nos equivocamos, a soltar la pureza y abrazar la complejidad. Ahí es donde vive la pertenencia verdadera, no en la homogeneidad, sino en la integración. Vamos a aterrizar esto. Imagina a un hombre que creció escuchando que los extranjeros son flojos, peligrosos o poco confiables. Un día le asignan un compañero de trabajo inmigrante, comparten tareas, almuerzan juntos, conversan, y algo cambia, el mito se quiebra, la proyección se cae. Por primera vez, el otro se vuelve humano. Eso es individuación en acción, no en un libro de psicología, no en una conferencia, en la vida real. Y cuanto más ocurre esto, más resiliente se vuelve una cultura. Porque una cultura que ha integrado su sombra no teme a la diferencia, la observa con curiosidad, con compasión, con creatividad. Ese es el futuro que nos espera, si hacemos el trabajo interno ahora. Aún así, esto no es una cura inmediata. La sombra no desaparece, evoluciona, se esconde en lugares nuevos, se disfraza. Por eso la individuación es un proceso de toda la vida. Requiere vigilancia, humildad y comunidad. No puedes hacerlo solo, porque muchas de nuestras proyecciones vienen de quienes nos rodean.
Por eso la individuación colectiva es tan crucial. Cuando grupos, familias y pueblos se reflejan juntos, algo poderoso ocurre. Las narrativas antiguas pierden fuerza, nacen relatos nuevos y poco a poco el inconsciente cultural empieza a sanar, no borrando el pasado, sino integrándolo, no con vergüenza, sino con verdad. Así que pregúntate, ¿qué parte del mundo he rechazado solo porque me enseñaron a hacerlo? ¿Qué parte de mí he exiliado porque no encajaba en el mito? El extranjero allá afuera es solo un símbolo, un espejo, un mensajero. El viaje real es hacia adentro, hacia las partes de ti que te enseñaron a temer. Y cuando comienzas a recuperarlas, el miedo se disuelve, el ciclo se rompe y algo nuevo nace. Pero para que eso ocurra, debemos nombrar el mito, enfrentar la proyección y dar el primer paso hacia un futuro donde nadie tenga que convertirse en enemigo solo para sentir que pertenece. Ahora lo sabes, el miedo no era casual, era heredado, ensayado, y nunca se trató realmente del otro. Siempre se trató de ti, de tus dudas calladas, de tus preguntas silenciadas, de esas partes de ti que te enseñaron a esconder. Pero ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer con ese conocimiento? ¿Seguirás proyectando esos temores sobre personas desconocidas? ¿O te atreverás a mirar hacia adentro y comenzar el trabajo verdadero? ¿Seguirás defendiendo mitos ajenos o te atreverás a reescribirlos? Esto no se trata de culpa, se trata de poder. El poder de elegir tus creencias en lugar de reciclar las que te impusieron. El poder de cuestionar, de desaprender, de ver con claridad, porque la claridad es libertad y la libertad es contagiosa. Aquí va el reto. La próxima vez que sientas incomodidad frente a alguien distinto, haz una pausa, no reacciones. Observa, pregúntate, ¿qué historia estoy viviendo? ¿Y de verdad es mía? Solo esa pregunta puede empezar a romper el ciclo, para ti y tal vez también para quienes te rodean. Si este video tocó algo profundo en ti, algo callado pero verdadero, suscríbete ahora, activa las notificaciones, porque esto no termina aquí. Apenas hemos arañado una de las muchas capas del mundo inconsciente en el que vives todos los días. Y en los próximos videos iremos aún más profundo, hacia los mitos que ni sabías que te aprisionaban y hacia la fuerza que no sabías que tenías para liberarte. No viniste a este mundo para quedarte igual, viniste a despertar.